Uy, ahí está. Bueno, se supone que está grabando. Es algo raro porque yo antes al costado tenía un relojito que me iba avisando cuánto tiempo iba de grabación. Bueno, espero que se grabe todo perfectamente. A nosotros nos aparece igual el cartelito. Genial, buenísimo. El mío dice que está grabando hace 9 minutos y medio. Bien. Les pido de nuevo que me confirme que lo... Ah, listo, yo acá lo puedo ver. Listo, listo. Bueno, hace un par de horas estábamos hablando... Perdón, ¿alguna pregunta, algún comentario de lo anterior, algo que haya quedado colgado, algo que quieran saber? Bueno, parece que no. No, Va- no. Vamos a ir con el punto 7, pregunta y diálogo. Estábamos hablando en el punto 6, no sé si lo recuerdan, esta gran idea que tuvieron los griegos durante la época de la polis, de que los conflictos se resolviesen mediante palabras, ¿no? Que las discusiones en común decidiesen mediante palabra, mediante argumentos, y no fuese la violencia el medio para resolverlas. Entonces tenemos estos conflictos que la palabra y el diálogo parece ser una buena solución para resolverlos y para no llegar a malos entendidos ni a disputas un poco más agresivas. El problema es que, ustedes lo sabrán, ustedes lo habrán vivido, no siempre el diálogo termina en algo no violento, no siempre el diálogo termina en algo que nos beneficie a todos. Está el caso donde incluso tratando de dialogar con la mejor intención podemos llegar a muy malos resultados. Y esto suele pasar cuando en realidad el diálogo tiene buenas intenciones, que es porque los interlocutores no se entienden o porque los interlocutores no se escuchan. No estoy hablando de una pelea, no estoy hablando de un River Boca, sino cuando realmente tienen intenciones de dialogar entre ellos. ¿No? Esto más que nada se va a dar mucho en, ustedes creo que lo tendrán en mente, diálogos sobre política. Por lo general, ni se entienden lo que están diciendo las personas entre ellas, ni se quieren escuchar. Solamente quieren decir yo tengo la razón y vos no, por lo general. Y uno de esos ejemplos de que a veces las palabras, aunque tengan el mismo significado, por ejemplo, moderado, puede llegar a entenderse de formas diferentes, ¿no? Si yo voy al médico y me dice, tu presión sanguínea es moderada, la verdad que me lo voy a tomar muy bien, lo voy a tomar excelente, digo, qué bueno que es lo que me estás diciendo. Si voy, por ejemplo, no sé, supongamos que alguno de ustedes tuviese un hijo, una hija, y le dice, mira, tu hijo es moderado, tu hija es moderada, y te lo vas a tomar un poco mal. Lo mismo supongamos con la cocina. Si viene el mejor chef del mundo y uno le presenta un plato y le presenta una comida y te dice, che, está bien, uno queda muy contento. Si viene ese familiar que lo detestás, que te cae mal, o ese amigo que no te lleva muy bien, le preguntas, che, está rico, y te dice, está bien, te lo puedes llegar a tomar bastante mal. Y esta es la idea de que, digamos, una misma palabra puede entenderse de muchas maneras distintas. Y no solo que una misma palabra puede entenderse de muchas maneras distintas, sino que tenés palabras que significan cosas distintas, aún escribiéndose igual. A esto de que escuchando la misma palabra se entiendan cosas distintas, lo llamamos equívoco. No es que nos confundamos, sino que estamos hablando de dos formas distintas de entender una misma palabra. Me parece que el mejor ejemplo, el más vago y el más tradicional es el término usado en vela. Vela puede ser la que tiene un barco, con la cual se mueve, o la que se enciende para dar luz. Este problema de los equívocos, de que las palabras no pueden ser entendidas igual o no pueden significar lo mismo directamente aunque se escriban igual, ya lo veían los griegos. Entonces los griegos de alguna manera dijeron, tenemos este problema, no queremos llegar a conflictos por este tipo de cosas, por este tipo de confusiones dentro del lenguaje, y buscaron solucionarlo con la definición. Son los griegos los primeros que empiezan a definir y de alguna manera los que inventaron la definición.
Ustedes habrán definido un montón de cosas, seguramente en las clases de biología también habrán visto muchas definiciones, pero ahora nos toca preguntarnos qué significa definir. Definir de alguna manera es delimitar. O sea, delimitamos el uso que le vamos a dar a un término. Decimos qué va a significar y qué no. Por ejemplo, si yo determino que hombre, la definición más clásica de ser humano es animal racional, cualquier cosa que no sea ni animal y que no sea ni racional, no va a ser hombre. ¿Se entiende? Si mi definición es animal racional, si no es un animal, entonces no es hombre. Si no es racional, entonces no es hombre. Lo mismo podríamos decir un perro, ¿no? Decimos que el perro es canino doméstico. Si no es un canino, no es un perro. Si no es doméstico, no es un perro. Y definir, de alguna manera, responde a la pregunta ¿qué es? Intenta responder esta pregunta, que busca ir a lo más fundamental de las cosas. Propiamente para esto es que lo inventan también los griegos, ¿no? En función de hacer filosofía y poder responder o poder tener un par de herramientas para responder a la pregunta de ¿qué es? Y el resultado de este acto, en el cual delimitamos, recortamos de alguna manera las cosas importantes y las separamos de las que no, va a tener como fruto, va a tener como llegada, como resultado, lo que llamamos concepto. Cuando yo defino hombre, me queda el concepto de hombre, el cual, bueno, ya dijimos, suele decirse animal racional, aunque tiene muchas otras formas de definirlo. Y al primero que se le ocurrió esto fue a Sócrates. Hago un brevísimo comentario que está en el manual, pero me parece muy interesante que sepan quién fue Sócrates. Sócrates fue maestro de Platón, fue un ateniense, fue un hombre que vivió para su polis. Es algo impresionante. De hecho, a ver, enseñaba gratis, participaba siempre de el debate público, el debate político, era héroe de guerra. O sea, era un hombre bastante importante para la ciudad, por mérito propio, no porque ya estaba acomodado. Él le dedicaba mucho la vida a la ciudad. Y quizás es el hito más importante en la antigüedad de la forma de preguntar. Perdón, lo repito. Él, si se quiere, va a ser el primer gran, enorme pensador de la historia de la filosofía. ¿Qué sabemos de Sócrates? ¿Qué tenemos? ¿Qué escribió? Y Sócrates, la verdad, no escribía. Tenemos más que nada un par de comentarios, un par de ideas que nos llegan a partir de la boca de otros filósofos que sí escribían sus pensamientos. Sócrates prefería no hacerlo. Él a lo que se dedicaba más que nada es a llevar las preguntas de la filosofía, la búsqueda por definiciones, en todas las áreas que podía. De hecho, Sócrates era extremadamente molesto. Él buscaba a un juez y le preguntaba la definición de justicia. Y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba hasta lograr que el mismo juez terminase admitiendo que no sabía lo que era justicia. Buscaba al soldado más heroico de toda la ciudad y le preguntaba qué era el valor. Y lo repreguntaba hasta que la persona que se decía ser muy valerosa, muy valiente, terminaba admitiendo que no sabía lo que significaba esa palabra. Así con un montón de personas, con un montón de conceptos, con quien más, con quien más conflicto tenía era con los sofistas. Los sofistas eran un grupo de personas que por dinero se dedicaban a dar respuestas, a ayudar a políticos, a fingir que sabían más de lo que sabían. Esa es en realidad lo que pasaba, y Sócrates más o menos le desarmaba todo el cuento. En función de esta serie de preguntas, ¿no? Eso, ¿Cómo? eso es lo que está hablando es la ironía socrática. Sí, 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 es un poco eso, ahí vamos a llegar. Eh, Sócrates se comparaba un poco con un tábano, no sé si lo conocieron, si alguno habrá ido al sur de Argentina, son unos bichitos que pican, duelen mucho y son extremadamente molestos. Te están dando vueltas durante cuadras, no te los puedes sacar de encima. Encima pican fuerte,
son terriblemente molestos. Y Sócrates se reconocía como algo así, como un bicho molesto que estaba picando constantemente a las personas que las estaban molestando al hacer preguntas que no resultaban del todo cómodas. Y en Sócrates había realmente un deseo de saber. Finalmente se da cuenta que tampoco sabían mucho los que tenía alrededor. Los que creían ser sabios, los sofistas, no tenían mucha idea. Finalmente, como quizás resulta un poquito obvio, a Sócrates lo terminan... Uy, ¿se me está escuchando? Creo que perdí la conexión a internet un segundo. Sí, se escucha, profe. Perfecto. Sí, se escucha Sí, se bien. escucha. Sócrates, lamentablemente, como imaginarán, molestando políticos, molestando gente poderosa, bueno, lo terminaron enjuiciando. En principio por proponer falsos dioses, por no respetar los dioses de la polis. Imagínense, a Sócrates le proponen, mirá, tenés un dios como Zeus, que es infiel, que anda enojado, que tiene todo un montón de problemas humanos. Sócrates decía, no, pará, eso no puede ser un dios. Me estás presentando algo demasiado humano. Esto es cualquier cosa. Y en última instancia, también lo juzgan por corromper a los jóvenes, por meterles ideas raras en la cabeza, ¿no? Como por enseñarles a cuestionar, era en el fondo lo que hacía. Por lo cual Sócrates le dan la elección de o matarse, digamos tomando un veneno, la cicuta, o de abandonar la ciudad, abandonar Atenas, abandonar su polis. Esto no lo dice en el manual, lo comenta Platón, y me parece genial que Sócrates se toma la cicuta, sencillamente diciendo yo tengo un alma, el alma es inmortal, así que no tengo ningún miedo y me la voy a tomar. O sea, un acto de valor terrible y un acto terrible de consecuencia con lo que pensaba. Él pensaba que no había que traicionar las reglas de la polis, pensaba que tenía un alma inmortal, eso lo vamos a tratar más adelante, es un comentario nomás, y dijo yo me tomo la cicuta, no me importa, no tengo miedo. Un gran hombre, por eso lo queremos todos los filósofos. Y él usaba esto que acaba de nombrar el compañero, ahí está, la ironía socrática, que es hacer preguntas desde el no saber dónde se comparaba como un tábano. De alguna manera, Sócrates no era ningún inocente. Sabía que los estaba llevando a una trampa con el tipo de preguntas que estaba haciendo. Digamos, no era tonto. Incluso él tiene un método que era muy interesante, que se llama la mayéutica, que era preguntar y seguir haciendo preguntas de tal manera de hacer dar cuenta al interlocutor, a con quien estás hablando, de su propia ignorancia. Bueno, hasta ahí el tema de pregunta y... Perdón, ¿cómo se llamaba el punto 7? Me acabo de olvidar. Pregunta y diálogo. ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Bueno, vamos con el punto... Ok, vamos con el punto 8. La distinción entre el mitos y el logos. El saber de los sofos y la filosofía. Denme un segundito, parece que están queriendo entrar. Listo. Los filósofos, como Profe, ustedes... ¿puedo aprovechar para hacer una pregunta? Sí, sí, te escucho. Nada, quería saber Soy yo, se le escucha mal. la marca, ¿no? Que conocemos de Perdón, él. Se escucha Eh, mal. te escucho Sí, mal. se escucha mal. Si querés frenamos un minuto y podés escribirla por el chat, si no puedes arreglarlo del micrófono. Yo tuve problemas recién con la compu, por eso tuve que entrar en el celu. Estuve como una hora para entrar. Uh. Perdón, ¿por qué? ¿Cómo estuviste una hora para entrar? ¿Por? No sé, tenía problemas con la compu y se escuchaba mal. En realidad se escuchaban todos mal, Uh. como muy saturado el audio. Intenté entrar unas 3, 4 veces, por eso le habrá aparecido un montón de veces mi mensaje. No pasa nada.
La verdad que Ya de no, última me rendí y lo intenté con el cel. yo pongo a aceptar a todos y dejo que cualquiera entre. Eh, Ah, ok. no sé quién estaba haciendo la pregunta, si la querés escribir por el chat. Yo no sé si me escuchas, ¿me escuché? Te traba un poco. Sí, se escucha medio robótico todavía. No había preguntado si lo que conocemos por Sócrates está a través de Platón, lo conocemos. Ah, perfecto, ahí escucho. Lo que conocemos por Sócrates, y esto va a ser un pequeño comentario que nos va a servir un poco para adelante, es que lo conocemos por varias fuentes. Tenemos, por ejemplo, tenemos a Sófocles, perdón, no, no era Sófocles, era otro autor, ahora no me acuerdo el nombre, que se burla de él y conocemos su pensamiento a través de una ironía, por ejemplo, que le hace, pero principalmente lo conocemos a través de Platón. Platón va a tener tres etapas en su vida, a las cuales vamos a llamar juventud, madurez y vejez, y los diálogos de juventud es donde él prácticamente no desarrolla ideas propias, sino que se dedica más que nada a repetir las ideas de Sócrates, a repetir las ideas del maestro. Digamos, a partir de ahí es que conocemos las ideas de Sócrates, de lo que nos deja Platón. En términos de datos históricos, sí, es un poco, nos deja Platón, pero ya había historiadores en ese momento y ya había comentarios de Sócrates. Además que piensen que siendo una persona tan relevante para la filosofía, eh, digamos, muchos historiadores, tanto antiguos como medievales, como de la modernidad, se dedicaron a estudiar esa figura. O sea, tenemos bastante material al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, qué feo, se me trabó un estornudo. Bueno, No, no, profe. perfecto. Distinción entre mitos y logos. El saber de los sofos y la filosofía. Como yo les comentaba, la filosofía tendrá más o menos, los primeros registros que tenemos datan de hace 2700 años. ¿Qué sabemos con eso? Que hace 2800 años no habían filósofos. O sea, no existieron desde siempre. Incluso el término filosofía la inventan personas anteriores a Platón, anteriores a Sócrates, se la adjudican a los pitagóricos. Ustedes ubicarán ese nombre por el teorema de Pitágoras que se usa en matemática. Pero propiamente la primera persona que empieza a usar el término filosofía es Platón. La pregunta es, ¿qué había antes de lo que hoy llamamos por filosofía? ¿Qué es lo más parecido que podemos encontrar? Había dos tipos de personas que eran relativamente similares o que ocupaban un poco esta idea de pensadores. Por un lado teníamos los sofistas, que eran sabios en un área en específico. Propiamente no eran sabios. Después lo que va a pasar con Sócrates y Platón es que van a terminar demostrando que eran más una cosa como, perdona el término, una cosa como chantas, no eran personas realmente conocedoras del área, solamente fingían saber. Y por el otro lado tenemos los sofos. Sofos literalmente del griego al español significa sabios. ¿Qué era un sofos? ¿Qué era un sabio? ¿Qué entendíamos por un sabio? En principio, un sabio, para los antiguos griegos, era un personaje religioso. Y no en un sentido despectivo, era así, era un personaje religioso, un oráculo, alguien que tenía algún tipo de inspiración divina, que tenía algún tipo de contacto, de tal manera que podía conocer lo que sabían los dioses, o tenía una pequeña conexión con ellos. Uno de los ejemplos que, por ejemplo, nos pone Platón es el poeta. Para Platón, el poeta tenía la capacidad de narrar, tenía la capacidad de contar proezas heroicas, proezas fantásticas, porque a la hora de recitar los poemas, a la hora de recordarlos, de pronunciarlos, venía en ellos una especie de inspiración divina que les permitía
¿cómo se dice esto? Pronunciar estas palabras, pronunciar estos conocimientos. Se dedicaban a hablar de mitos. Nosotros cuando decimos mito, por ejemplo, cuando nos proponen algo que nos parece muy asombroso y alguien dice eso es un mito, suele tener una connotación muy negativa, como si mito significase eso es mentira, eso es un invento. Para los griegos, o el término o la concepción original de mito no tenía nada que ver. Todo lo contrario, mito significaba cuento, palabra verdadera, un origen, pero todo siendo real, todo describiendo un origen, explicando las causas de las cosas que se encuentran en este mundo. De alguna manera, no sé si es la imagen más adecuada, ahora me la estoy cuestionando, pero de alguna manera, para el griego, el mito relataba esa relación que había entre los dioses, el mundo y los seres humanos. No es tanto al estilo, digamos, cristiano, donde es como que hay un Dios y el mundo, y hay una diferencia enorme, y hay, como si se quiere, una escisión, hay un corte, sino que acá eran dioses que interactuaban con los seres humanos, que tenían relaciones, que iban conociendo, y era todo un cosmos. Cosmos significa orden, hoy cosmos lo entendemos más como universo, pero está perfecto entenderlo de las dos maneras. Había como un cosmos donde se encontraban todos, donde todos habitaban, tanto dioses como seres humanos, como el resto de la naturaleza. Había una especie de hogar común para todos ellos. Y eso es a lo que se refiere con mitos. Mitos era como la historia, el cuento, que nos contaba sobre el origen, sobre las veces que las personas se relacionaron con dioses, sobre cómo participaron. Incluso están tan unidas las cosas que hay casos como semidioses, como ustedes recordarán a Hércules, ¿no? Que es hijo de una divinidad. Pero tenemos otra palabra, otro término, que también significa palabra verdadera o palabra, que es logos. Logos es una palabra que ustedes, aunque ahora la estén viendo y les parezca nuevo, ya lo conocían. Está en un montón de palabras. Por ejemplo, biología, ¿no? Ese término, ese término logía es de esta palabra, de logos. Logos es una palabra que puede significar un montón de cosas. Significa palabra, significa razón, significa causa. Tiene un montón de significados, es una palabra súper rica que lamentablemente del griego al castellano es imposible de traducirla bien. Pero a cuestiones prácticas vamos a decir que logos es palabra verdadera. Como les dije, tiene muchos significados. Y logos también puede significar, aparte de palabra verdadera, o porque significa palabra verdadera, significa cierto orden en las cosas, pero más alejado de una especie de fundamento divino, sino que hablamos de un fundamento más racional, desde la razón. El logos de una cosa es por qué es así, por qué se comporta así, ¿no? Si uno piensa el término biología, bueno, estudia las razones o los fundamentos que hay detrás de bio, de la vida. Entonces, cuando hablamos de logos, es una búsqueda por las cosas que son. Muy rara, muy confusa quizás esta idea de las cosas que son, o busca conocer lo que las cosas son. Muy relacionado con la pregunta de ¿qué es esto? ¿Qué nos trae la filosofía? Como habíamos dicho, la filosofía busca lo que es, lo que las cosas son, no lo que parece. Acá nos vamos a detener un pequeño momento, quizás sea el punto más complicado de la explicación, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Imaginemos, por ejemplo, un árbol, no sé, un árbol cualquiera, en el medio, no sé, de Plaza de Mayo, se me ocurre, y yo digo, ese árbol es muy colorido, muy verde,
¿no? Porque veo que tiene muchas flores, tiene muchas hojas verdes. El problema va a ser que en algún momento esas hojas se van a caer, cuando llegue el invierno, las flores se van a marchitar, y lo que yo dije de ese árbol es muy colorido, ese árbol lo veo muy verde. Si bien en el momento en que lo dije era verdad, de acá a 2 semanas, 2 meses, un tiempo, va a pasar a ser mentira. Otro problema, si yo digo, por ejemplo, em, o no sé, esta hamburguesa es muy grande, alguien me dirá, bueno, depende de quién lo diga. Hay gente que puede comer más, gente que puede comer menos, es muy subjetivo, está muy arraigado a mi opinión. Cuando las cosas y las cosas que decimos están muy arraigadas a nuestra opinión, porque pueden cambiar o pueden ser consideradas de otra manera, significa, o es lo que acá nos referimos con lo que parece. Porque nuevamente, si yo digo que aquel árbol es muy grande, tranquilamente en algún momento pueden dejar de ser grandes, se le pueden caer ramas, se le pueden caer hojas. Y lo que yo antes decía con verdad, ahora lo digo con mentira. En cambio, la filosofía busca lo que no cambia. Cuando se pregunta por lo que es, quiero saber qué es aquello que no cambia, que siempre se va a mantener así, igual. ¿No? Un ejemplo muy tonto y quizás muy básico sería, por ejemplo, el conocimiento de las matemáticas. 2 más 2 acá en China hace 1000 años y en 1000 años en adelante, 2 más 2 siempre va a ser 4. No importa el contexto, es algo que no cambia. Los seres humanos somos racionales. Sí, siempre vamos a ser racionales. Eso no cambia. No hay ningún problema al respecto. Después, si empezamos a indagar un poco, sí, va a haber un par de problemas. Pero la idea de buscar lo que es buscar lo que no cambia, lo que yo puedo afirmar y hoy y siempre va a seguir siendo verdadero. En cambio, lo que parece es lo que puede cambiar, lo que no tengo ninguna garantía de que mañana se mantenga igual. Entonces, cuando hablamos de que algo es verdadero, cuando decimos algo que es con verdad, es algo que corresponde con las cosas en la realidad, pero en particular en este aspecto que no cambia. Y mucho más fácil de explicar, cuando hablamos de falsedad es cuando esto no pasa. Cuando hablo de cosas que cambian, o cuando hablo de cosas como no son en realidad. Entonces, la realidad lo vamos a entender como lo permanente, lo que no cambia. Esto se va a entender mucho mejor cuando veamos a Platón, en contraposición con lo que cambia, que es únicamente una apariencia. ¿Alguna pregunta al respecto? Espero no haberlos mareado mucho. Sí, profe, yo quería consultar si podía explicar nuevamente lo de logos y la filosofía. Ambos son la búsqueda de conocer las cosas, lo que las cosas son, pero en la filosofía podríamos decir que busca buscar, sí, el conocimiento de las cosas que no cambian, y logos podemos decir que es con una mirada mucho más subjetiva. Bueno, vamos a volver. En realidad, la relación entre logos y filosofía es más cercana a la amistad que a separarlas. No son dos cosas distintas, ¿no? De alguna manera, logos significa buscar el orden de las cosas, buscar su fundamento, buscar por qué son lo que son y por qué no son otra cosa. Y esto se relaciona enormemente con la filosofía, con la definición y con lo que vimos antes. Y en ese sentido no se diferencia. De alguna manera podríamos decirlo de la siguiente forma. Así como la biología busca conocer los fundamentos, las razones de la vida, ¿no? Podemos decir que el logos de la vida, por eso biología, la filosofía busca conocer el logos detrás de las cosas más fundamentales, las más profundas y si se quiere las más complejas. No es que son dos cosas separadas, sino que el logos es algo que buscamos. Logos entendido, ¿no?, como el fundamento, la razón, lo que está por detrás.
las causas, podríamos también decir logos. Es una palabra un poco complicada. No sé si ahí se entendió, sino a ver si lo podemos reformular de otra manera la pregunta. A ver si te entiendo mejor. No, sí, ahora me quedó mucho más claro. Que no, sobre todo eso, que no, no son diferentes, sino van en conjunto. Claro, van de la mano. Perfecto. Bueno, hay que pensar igual que justo en este punto todavía no se especializaron todas las áreas de la ciencia. Entonces, de alguna manera, todo lo que es biología, todo lo que es física, todo lo que es química, en este momento en particular de la historia estaban todo metido dentro de filosofía. El filósofo estudiaba absolutamente todo. No sé si se los comenté ya, pero de hecho, si arrancan por algún análisis histórico de cualquier cosa que vayan a estudiar, seguro que va a arrancar con el primero en hablar de esto fue Aristóteles. Porque Aristóteles habló de todo, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe. Bueno. Punto número 9, el anteúltimo. Ya casi llegamos. ¿Para qué sirve la filosofía? Principio, es una pregunta bastante rara, ¿no? Uno nunca le pregunta. Perdón, denme un segundo. En principio, a uno rara vez le pregunta un abogado, ¿no? ¿Cuál es su profesión? ¿No? Si te dice abogado, bueno, ¿para qué sirve? Raro. Uno le puede preguntar en qué se especializa, ¿no? O un médico, ¿para qué sirve tu carrera? También es raro, ¿para qué sirve tu profesión? En cambio, en el caso de la filosofía, es muy común, es extremadamente común que a cualquier persona que le comentás, mirá, estudio filosofía, ataque inequívocamente con la palabra ¿para qué sirve la filosofía? Y es llamativo porque si a un abogado le preguntás ¿qué es la abogacía? Quizás incluso te dude un poco en darte una definición, en explicarte qué es la abogacía. Te va a dar ejemplos. Lo mismo para el médico. Rara vez un médico está preparado para responder qué es la medicina. Va a dudar, va a ser qué pregunta rara, lo vas a sacar un poquito de lugar a veces. Pero en el caso de la filosofía ocurre muy seguido, y de hecho es una pregunta que el filósofo siempre se tiene que hacer. Aunque en ciertos casos, como por ejemplo, a veces es muy malintencionado y te preguntan para qué sirve la filosofía, como de alguna manera sobrando, como de alguna manera dando a entender de que la carrera no sirve, no interesa. El problema es que para preguntar para qué sirve la filosofía, tenemos que entender un par de cosas por detrás y puede llegar a ser una pregunta bastante mal planteada. En particular por este término que está justo en el medio, sirve. ¿No? ¿Para qué sirve la filosofía? Está suponiendo que toda actividad que hace el ser humano tiene que servir para otra cosa. Y en ese sentido, Platón proponía dos tipos de seres humanos, o dos tipos de hombres, ¿no? Hablaba de los hombres libres y los hombres esclavos. ¿Cuál era la distinción entre el hombre libre y el hombre esclavo? El hombre libre dedicaba su vida a hacer lo que quería, hacer lo que le gustaba, hacer lo que lo hacía por esa misma cosa. ¿A qué me refiero con esto de hacer lo que quería, hacer lo que gustaba? De alguna manera, el hombre libre era el que se dedicaba a aquellas cosas que no las hacía para otras. Hoy, de alguna manera, podemos hablar de esas cosas que no las hacemos para otras, como por ejemplo, qué sé yo, ver una película. ¿Para qué ves una película? Alguno me puede decir, y porque me quiero desestresar, bueno, la estás viendo para desestresarte, pero no le estás dando mucha atención. Y si es una buena película, bueno, la veo porque me gusta, punto. No hay un para qué. Esto de que no haya un para qué era una actitud propia del hombre libre. Podía hacer cosas sin buscar otras a cambio, sin tratar de que sirvan para algo. Sencillamente hacía cosas porque las quería hacer. En el caso del esclavo, el esclavo no. La mentalidad del esclavo
en el caso de Platón, era que el esclavo siempre hacía una cosa para otra, ¿no? Y esto no era únicamente de quienes se mantenían en esclavitud y servían a un señor. No, no, dice, esto puede pasar entre hombres libres también. El hombre que se dedica siempre a adquirir dinero, el hombre que lo único que busca es el negocio, va a decir, tiene mentalidad de esclavo, porque no está haciendo lo que quiere, no está haciendo lo que desea, está haciendo cosas para otros, o cosas que refieren a otras. Quizás no termina de quedar claro el ejemplo, pero la idea de Platón es que cuando hacemos cosas por ellas mismas, son más valiosas que las que hacemos para otras. No sé, por ejemplo, dar un regalo, ¿no? Cuando uno da un regalo, es el regalo en sí mismo, el fin es la alegría de la otra persona, ¿no? Le doy un regalo a un ser querido y alguien me puede preguntar, ¿y para qué le hace el regalo? Bueno, para que esté contento. ¿Y para qué crees que esté contento? Porque quiero que esté contento. No hay más. No sirve. Y es una visión positiva de que algo no sirva. ¿Para qué quieres ser feliz? Porque quiero ser feliz. Punto. No le busques algo más allá. No le busques algún tipo de utilidad. Incluso podríamos decir que es una mentalidad bastante mercantil, ¿no? La felicidad no se vende, la quiero porque la quiero, ya está, punto. No voy a conseguir más plata, no voy a conseguir otras cosas. Y a esto de buscar cosas por ellas mismas que no sirven para otro, es a lo que Platón va a llamar el pensamiento libre. Y por supuesto, como ya se imaginarán, él pone el pensamiento libre, el inútil, inútil en el sentido de que no sirve para otra cosa, pero que por eso es mucho más valioso, porque lo valoro por sí mismo, como algo más importante que el pensamiento servil, como lo que hago para otra cosa. Y lo que nos propone Platón es que lo sabio es inútil, no se caracteriza por servir para otro. Incluso está mal pensado, ¿por qué metes un término como servil, un término tan mercantil, digámoslo, en algo que es la sabiduría? ¿Por qué quieres que sirva? ¿Por qué? ¿Por qué no lo valorás por él mismo? ¿No? ¿Para qué quiero saber el inicio de el universo, el comienzo del universo? Porque lo quiero saber, porque me gusta, no hay nada más que eso. No podemos dar un paso más. No lo puedo subordinar a alguna actividad humana. Lo quiero, punto. Entonces, cuando queremos caracterizar a la filosofía, no es tanto preguntarnos para qué sirve, sino que habría que preguntársenos qué es, qué fundamentos busca o qué se entiende por filosofía. Ahora, alguno de ustedes igualmente me podría preguntar, ¿no? Ya con otro tipo de buena intención, ¿no? Bueno, profesor, muy lindo todo lo que usted me está diciendo, pero yo no me voy a dedicar a la filosofía. Yo tengo otra carrera. Yo me quiero dedicar a otra cosa. Lo mío es, no sé, ayudar a la gente desde el área de la medicina. ¿Para qué me sirve esto que usted me está comentando? Que ya es otra forma de preguntar, que ya es como, bueno, ¿en qué me puede servir a mí en mi vida? Feyerabend, un estudioso. ¿Cómo? Profe, ¿Cómo? perdón que le interrumpa, pero me llegó un mensaje familiar y necesito irme. Necesito salir de la clase. No hay ningún problema, la clase va a estar grabada, mírala cuando tengas tiempo. Bárbaro, bárbaro. Mil gracias, Bueno, profe. Nos vemos la hasta próxima. luego. Hasta Hasta la luego. próxima. Bueno, como decíamos, Feyerabend estudia la historia de la ciencia y él se va a dar cuenta de que a lo largo de la historia de la ciencia, los grandes pensadores, que quizás uno lo estudia en un contexto muy específico, en realidad se dedicaron a todo. Un pequeño ejemplo, yo tuve la suerte de leer a Newton en un debate que tiene con un filósofo, y es impresionante, Newton saca argumentos de política, argumentos de teología, no es que se dedicó únicamente a la física. A él le gustaba la física, la matemática, de todo. Eh, no sé, otro ejemplo histórico, Alejandro Magno. Bueno, alumno de Aristóteles, Alejandro Magno sabía un montón de filosofía, sabía un montón de muchas cosas. Digamos, las grandes personalidades en la historia de la ciencia, bueno, Alejandro Magno justo no tiene nada que ver con la ciencia, un mal ejemplo, pero las grandes personalidades en la historia de la ciencia
siempre han tratado de, o nunca les ha alcanzado una ciencia para terminar de abastecer todo lo que querían explicar. Siempre que querían explicar algo, tenían que ir por otro lado, no les alcanzaba con una sola forma de pensar. Necesitaban abrirse, necesitaban tener otros fundamentos para seguir adelante. En ese sentido, puede servir la filosofía para ustedes que están haciendo acá el curso de ingreso, ¿no? Como una forma de dar una fundamentación, una formación fundamental, algo básico, una especie de piso que después les permita acercarse a cualquier otra de las ciencias o incluso a la propia cuando sea necesario, ¿no? Estudiando los temas quizás complejos, podemos resolver los problemas un poco más simples y cotidianos, ¿no? Y esto es un pequeño agregado, no lo hice en el manual, lo digo yo. Me gusta mucho pensar que nos ayuda a pensar las cosas que valen por sí mismas. Aquellas cosas que no las tengo que subordinar a algún fin, que no las tengo que subordinar a algún rédito, ¿no? Por ejemplo, buscar ser felices. Vamos a ir con el último punto. ¿Alguna especie de pregunta del anterior? ¿Algún comentario? Sí, yo. No, Entonces, no. la pregunta en vez de decir para qué sirve la filosofía, tendría que ser cómo podemos usar la filosofía. Algo así. A ver, la pregunta puede ser ¿cómo puedo usar la filosofía? Claro. Eh, ¿O cuál sería la utilidad de la filosofía en todo caso? Claro, sí, también. sí, me gusta más el término, ¿no? Porque utilidad ya lo estoy diciendo un para qué me sirve. Como que está ahí cerca, ¿no? Te está Aunque, yendo bueno, lo mismo, ¿no? Sí. justo nuestro idioma no nos da tantas palabras. Yo creo que es más preguntarme qué aportes me puede dar estudiar filosofía. ¿Qué me puedo llevar conmigo de la filosofía? No Claro. encasillarlo en la filosofía para qué sirve, no sé, para manejar mejor un coche, para que me salga más barato el colectivo. No, no. Decir, como ser humano que piensa, que tiene que despertar esta razón, ¿qué aportes puedo encontrar en la filosofía que, por ejemplo, no los encuentro en la biología? Paréntesis, por supuesto, también en la biología van a encontrar 1.000.000 de aportes que no van a encontrar en filosofía. ¿No? ¿Qué me puede aportar? Creo que sería una pregunta más por ese lado. ¿Alguna otra pregunta, comentario, idea? Profesor, Sí. cuando nosotros hacemos ciencia también estamos haciendo filosofía, porque estamos pensando, a la vez estamos indagando, eh, y vamos fundamentando y reformando el concepto del conocimiento. Es muy interesante el comentario y yo siempre lo pienso, o al menos me da esta sensación de que depende qué es lo que me motiva a hacer esta ciencia. Eh, y depende de dónde me paro, ¿no? Si digamos yo estoy estudiando, por ejemplo, se me ocurre ingeniería porque quiero hacer trenes más rápidos y estudio física porque quiero hacer trenes más rápidos, y bueno, hay un para qué. Ya no estoy haciendo tanto filosofía, a pesar de que estudio física. Cuando me intereso en otro tipo de cosas, como por ejemplo, ¿no? Eh, el origen del universo, que es el ejemplo que más usé hoy, o por ejemplo, quiero saber qué es la materia en términos de física, y solamente quiero saberlo porque es un tema que me apasiona y me interesa, y ahí podríamos decir que sí, que en una ciencia estás haciendo filosofía. Incluso podemos encontrar un par de matices en el medio, ¿no? No sé, estoy haciendo la vacuna, voy a hacer una brutalidad, perdón. Estoy haciendo una especie de vacuna para el VIH, o estoy haciendo algún tipo de cura para otras enfermedades fuertes. Alguien me podría decir, bueno, ahí no estás haciendo filosofía, únicamente estás haciendo algo con una utilidad. Pero bueno, la persona que lo hace quizás en el fondo dice, yo considero a las personas valiosas, yo considero que hay personas que vale la pena que no tienen que sufrir por esto, y hay un profundo matiz filosófico por detrás, a pesar de que lo que se está haciendo sea bien práctico, bien útil.
Entonces, en ese sentido, sí, depende un poco cómo uno encare la ciencia. Puede terminar siendo una ciencia filosófica. Así que sí, es muy bueno el comentario que haces. No sé cómo lo pensabas vos. No, yo precisamente por eso, porque el conocimiento no es algo estático, es algo que se va reformando, reformulando a medida que tenés otros elementos para utilizar, como el avance científico, el avance de la tecnología y demás, que permite alcanzar un mayor conocimiento, pero en provecho de la sociedad, no del bien del consumo. Sí. Desde ese punto. Sí, exactamente. Incluso muchos de las cosas que tenemos ahora, hago un pequeño paréntesis, ya sigo con la clase, surgen de gente que dijo, me interesa saber cosas porque me interesa saber. Les pongo un muy pequeño ejemplo, muy breve. Hace varios años, un par de matemáticos dijeron, che, quiero ver si puedo dibujar triángulos cuyos ángulos sean mayores o menores a 180 grados. Y quisieron ver si era posible, si era matemáticamente posible. Se dieron cuenta que sí, en un acto únicamente de me gusta estudiar la matemática, quiero ver si se puede llegar a esto. Son ideas que después agarra Einstein, las aplica en su teoría de la relatividad, y gracias a eso hoy tenemos satélites en el espacio, podemos tener mejores conexiones a internet, muchas otras cosas. Pero fíjate cómo se van relacionando, ¿no? Desde Claro. una persona que en matemática dijo, yo quiero dibujar un triángulo completamente diferente, hasta tener 5G. Uh-huh. O sea, hay una muy fuerte relación entre filosofía y ciencia, y es una enorme lástima, y acá voy a criticar un poco a mis colegas, que muchos pensadores de la filosofía, muchos filósofos, no quieran dedicarse también a estudiar ciencia. Porque es un campo hermoso y donde se pueden sacar muchas nuevas conclusiones y muchas nuevas ideas. No sé si había algún comentario, alguna pregunta, se me fue un poco. Me fui un poquito de clase. Bueno, vamos a seguir Pero con... en sí la filosofía forma parte en algo, aunque sea mínimo, en todas las ciencias. Sería Claro. como la madre. Sí, sería como una especie de base, Bueno, históricamente sí es una especie de madre de las ciencias, es la primera que ocurre ahí medio a la par con la matemática, y sí, termina sirviendo de base para el resto de las demás. Por eso me parece que a veces tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? La filosofía tiene que tomar las consideraciones nuevas que trae la ciencia, porque trae ideas geniales, espectaculares, nuevas, y a su vez la ciencia tiene que empezar a revisar lo que hay dentro de la filosofía, como por ejemplo se me ocurre para que no terminemos haciendo una bomba atómica que después no sabemos dónde meterla. Sabemos dónde guardarla para que no ocurra una desgracia. Tal cual. ¿Algún otro comentario, alguna idea? Me parece que se olvidaron un micrófono abierto, ¿puede ser? Tuyo. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, podemos seguir con el último punto. Siga nomás. Bueno, vamos a ir con el punto 10, incomodar, entristecer y criticar. A mí no me parece quizás este el punto más interesante para abordar la filosofía. Es un punto que han decidido incorporar en el manual, pero tiene puntos notables y puntos que están buenos para ir viendo y ir desglosando. Como habíamos visto con Sócrates, la filosofía es una actividad inconveniente. ¿Qué inconveniente será que al chabón lo terminaron matando? ¿No? Cuando hablamos de algo conveniente, decimos algo que responde a nuestros intereses. Por contraposición, cuando algo es inconveniente es algo que va en contra de nuestros intereses. Y esto puede pasar completamente.
Uno puede tener una vida extremadamente cómoda, estar feliz, estar contento, y de repente vienen las preguntas de la filosofía que nadie las invitó. Llegan, golpean y dicen, bueno, te traigo todo un conjunto de cuestiones, un conjunto de preguntas que te las vas a tener que empezar a hacer. Te guste o no te guste, y esto a veces arrastrado por las situaciones límites. Y siguiendo con esta idea de la inutilidad, Max Horkheimer plantea que la filosofía no cumple ninguna función dentro de las cosas establecidas. Ustedes ya lo tendrán en mente, la filosofía justamente es inútil y no tiene que ser útil, tiene que romper con lo útil, tiene que criticar lo establecido, no tiene que servir para algo. Ojo, la crítica puede ser, veamos cuáles son los fundamentos detrás de estas cosas que creemos. No hace falta decir que está todo mal, pero la crítica tiene que estar siempre. Sencillamente porque las cosas que son correctas aguantan la crítica. Las cosas que están porque sí, no la aguantan. Y de alguna manera esta es la idea por detrás, ¿no? Usar la crítica como esto para ver qué es importante dentro de la sociedad en que vivimos y qué cosas las aceptamos sencillamente porque sí. Marx Horkheimer lo va a tratar más de una idea, si se quiere, de sometimiento y, digamos, esclavitud a lo ya preestablecido. ¿No? Como que la filosofía sería ese despertar, hacer que las personas empiecen a cuestionarse lo que ya está, no necesariamente para tirarlo todo por la borda, pero para que se den cuenta qué cosas están porque sí y cuáles no. Y es una actitud que incomoda tanto a terceros como a uno mismo. Por ejemplo, imaginemos que, voy a ir con un ejemplo bastante extremo, una persona, no sé, esclavista de hace muchos años, se diese cuenta que todos los seres humanos son iguales, son igualmente dignos. Y sería una cosa bastante complicada. Va a tener que renunciar ¿cómo se dice esto? A maltratar personas que quizás era su fuente de ingresos. Paréntesis, yo no estoy defendiendo esto, estoy poniendo un ejemplo nomás. O por ejemplo, que una persona se diese cuenta de que está mal comer carne. Y bueno, lamentablemente, como en el caso de mi amigo, tendría que haber renunciado. Ahora únicamente come hamburguesas con culpa, pero bueno, es una cosa de él. Entonces, esta incomodidad no solo es hacia terceros, no es solo hacia aquellos que les hago la pregunta, también me puede incomodar a mí. Porque como vimos en el primer apartado, a veces me hace obligar a cambiar mi forma de vida, a cambiar las cosas que pienso. O incluso peor, me puedo dar cuenta que lo que hice durante muchísimos años estaba mal. Digamos, es muy difícil a veces hablar de filosofía con gente muy mayor, porque no les gusta que los cuestiones. Ya está, te dicen, ya viví toda mi vida creyendo estas cosas, no me las vas a cambiar ahora a último momento. Otras personas también mayores son mucho más abiertas, mucho más pensativas en ese sentido, y que permiten poner en cuestión lo que ya pensaban. Pero hay muchos que no, que dicen, ya está, es esto. Lo que nos dice Deleuze es que la filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es filosofía. De alguna manera esta idea de entristecer o contrariar es darme cuenta en el entristecer de lo que yo estaba haciendo estaba mal, que estaba siguiendo de alguna manera a la masa, que estaba siguiendo estos mecanismos que hay dentro de una sociedad, o contrariar es discutirle a otro, ponerme enfrente de otro. Como que la filosofía es amistosa en cierto punto sí, pero en otro no. A veces te vas a encontrar en desacuerdos y no los podés borrar con el codo. Y lo que va a combatir es la estupidez de someterse voluntariamente a cualquier forma de dominación. No solo una dominación en términos de viene un país, me conquista, no tiene nada que ver con eso, sino una dominación a nivel intelectual, a nivel de pensamiento. A ver, socialmente hay muchas ideas que dan vuelta y que le terminan conveniendo a alguien. ¿No? Ustedes que lo van a tener más claro dentro de unos años me lo comentarán quizás, pero el otro día estaba leyendo un artículo donde decía que en el fondo
esto de comer harinas, de comer pan, no parecería ser la base de la pirámide alimenticia. Que esto es más un invento de las cerealeras que quieren ganar plata, que les sirven. Y bueno, uno puede seguir diciendo, sí, los cereales, el pan es la comida más importante del día, o uno puede empezar a decir, bueno, ¿será tan así? Toda mi vida me alimenté con esto, pero ¿serán realmente la comida más importante del día? Sí, el alimento más importante que hay que consumir durante un día. Para hacer un ejemplo un poco más simple, ¿no? Después podríamos hablar de todo mecanismos de propaganda, de ideas que se tratan de meter o tomar como aceptadas. La idea de Deleuze es, no se puede no contrariar estas ideas si estamos haciendo filosofía. Hay que poner todo en cuestión. Y para finalizar esta clase, y ya finalizar la unidad 1, no nos va a dar tanta respuesta a la filosofía, como ya se habrán dado cuenta, estuvimos haciendo más cuestionamientos que otra cosa, pero la filosofía nos impulsa a cuestionar, examinar y transformar de alguna manera los mecanismos ciegos que nos mueven a someternos. Nuevamente, todas estas cosas que ya las tenemos aceptadas, que por supuesto a alguien le conviene que las tengamos aceptadas, no quiero meterme en temas de política, economía, porque no es el punto del curso, pero es cuestionar la realidad en la que estamos, cuestionar las cosas que ya tenemos aceptadas y de alguna manera transformar estos mecanismos que funcionan por detrás y decir, bueno, no, yo no me dejo manejar por lo establecido, sin por lo menos antes haberlo puesto a cuestión. Entonces, de alguna manera, el curso lo que va a buscar es aprender a hacer preguntas, viendo las preguntas de los grandes pensadores, más que aprender a dar las respuestas. Que si alguno da las respuestas, la verdad sería algo buenísimo. Bueno, con eso vamos a concluir la clase de hoy. Nuevamente, yo voy a estar hasta las 4 de la tarde en Miel para responder cualquier pregunta. Lean los apartados del 7 al 10, traten de hacer algún resumen, y una vez que terminen eso, son completamente libres. ¿Alguna pregunta respecto de lo que dijimos recién? Me acabo de olvidar. ¿Algún punto que no haya quedado en claro? Lo de los resúmenes, se lo tendríamos que estar, o sea, tenerlos hechos para la próxima clase, sería el sábado que viene o ahora a la tarde. Lo de los resúmenes yo se los, digamos, se los invito a hacer como algo personal. Ninguno va a tener ningún problema en el curso por no hacer los resúmenes. Pero les repito, como ahora tienen las ideas frescas, como ahora en particular acaban de entender, es el mejor momento para sentarse y hacer un resumen. Ustedes seguramente habrán guardado su tiempo hasta las 4 de la tarde. Bueno, no se pongan a ver videos en YouTube, no se pongan a hacer otra cosa, traten de sentarse a hacer los resúmenes. Porque mismo yo les voy a responder, si alguna cosa no se entiende la vemos por Miel. En cambio, de acá a 4 semanas o de acá a la fecha del final, cuando agarren, lean unidad 1, no entiendan nada y bueno, ya van a estar muy lejos de esta clase y ya tampoco van a Por tener un suerte lugar donde tengo, hacer las preguntas. ¿Cómo? yo por suerte como estoy terminando secundaria estoy viendo filosofía ahora, así Ah, que muchos problemas no voy a tener. Tengo el viernes filosofía y el sábado también, así que estamos bien, ponerle. bueno. No, buenísimo. Pero más que nada es una cosa que yo les recomiendo y que me gustaría que hagan para tener las cosas frescas, ¿no? Para no olvidarse después y que la verdad no hay nada más cómodo en el mundo que para un final estudiar de los propios apuntes. Y si son buenos los apuntes, mejor. Por eso mismo, piensen de acá a un par de meses, o un mes y medio, no sé cuánto más tenemos de clase, sentarse con las 144 páginas del manual y empezar a hacer los apuntes, va a ser un sufrimiento importante, porque encima te lo tenés que estudiar, no es que lo haces y ya estás, te lo tenés que estudiar. Bueno, sencillamente eso, espero que se haya entendido, espero que no haya sido demasiado molesta la clase. Los veo el No, sábado que viene. Y a los que quieran seguir, les respondo las cuestiones, las preguntas en Miel. Muy bien, gracias. gracias, profe. Bueno, gracias, Dale, profe. profe, Terminen buenísimo, bien el fin de. gracias. Fin de- Gracias. Pero Gracias, profe. Chau, Buen chau. fin de. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Voy a detener la grabación.